Nelson, Espacio Sociedad y Seguridad Social. Este tema de las pensiones, ¿verdad? No hay cuarto, no hay hasta cuarto. nosotros nos dice. No hay cuarto, no hay cuarto. Dice que no hay cuarto, ¿verdad? Para los empleados públicos, para los pensionados del sector público, no hay cuarto para las pensiones. Vamos a ver si eso es verdad, que no hay cuarto para las pensiones. Nosotros tenemos aquí en el día de hoy a un gran amigo que nos hace el favor de su visita periódicamente por aquí y que le agradecemos. Es el presidente del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos. Estamos hablando de Eduardo Holguín. Yo siempre, es Luis Eduardo Holguín. Lo único que yo o le digo Eduardo o le digo Holguín. Muy buenos días, Luis. Buenos días, gracias por la invitación, por compartir con todos los que nos ven y nos escuchan estas informaciones del proceso de lucha que llevamos para las pensiones de los servidores públicos. Así que muchas gracias. Qué bueno y qué importante es, Holguín, ese trabajo que estás haciendo de visibilizar un tema tan importante, porque si nosotros nos situamos y podemos ver, las personas que trabajan en el sector público pues tienen el problema de los menores salarios. Ahora mismo tenemos en la administración pública, tenemos un presidente muy preocupado por un aumento significativo en la calidad de vida de los empleados del sector privado, porque ¿verdad? Eso es indiscutible, se han registrado aumentos consecuentes a todos los sectores y bueno, y aumentos, vamos a decir que bueno, dentro ¿verdad? De las situaciones en que hemos estado, pero no vemos que se repite lo mismo con el tema del servidor público. Entonces el servidor público que gana generalmente muy poco, también a la hora de pensionarse, pues esas pensiones son muy píricas, podemos decir. ¿Qué están haciendo ustedes como movimiento para visibilizar el tema? Mira, es importante eso que tú comentas, porque en el sector privado el gobierno ha diligenciado desde el 2019 al 2024 5 aumentos salariales dentro de ese periodo de 6 años, de 2019 a 2024. Sin embargo, el sueldo mínimo del sector público permanece congelado desde principios del año 2019, que se elevó, casi se duplicó el sueldo mínimo del sector público y se llevó a 10,000 pesos. Todavía sigue siendo. Y en el sector privado ahora hay 2 incrementos más que están aprobados. Uno se aplica ahora el 1 de abril y el otro el 1 de febrero del año 2026. Entonces, con el sueldo mínimo del sector público tenemos un problema, y es que no hay ninguna disposición, ninguna normativa que establezca cómo se va y cuándo se debe aumentar, revisar el sueldo mínimo del sector público, como ocurre con el sector privado, que el Código de Trabajo contempla esa normativa e instituye incluso un comité de salario que es el encargado de discutir y llegar a un acuerdo sobre la actualización. Entonces, por eso nosotros desde el Movimiento por la Pensión de los Servidores Públicos hicimos un estudio sobre las pensiones que se han otorgado desde el 2019 al 2024. Y básicamente ese estudio buscaba primero reaccionar al límite máximo de pensión que instituye la ley 379/81 y que es normal en todos los sistemas de reparto, tener un tope máximo de pensión que evite que los sueldos muy altos obstaculicen, afecten la sostenibilidad del sistema de pensión. Pero en el país encontramos que se está aplicando de una forma incorrecta. La ley dice que ese límite debe ser establecido en base al sueldo mínimo nacional vigente, dice la ley 379/81. Sin embargo, la Dirección de Jubilaciones y Pensiones lo calcula en base al sueldo mínimo del sector público. Y entonces resulta que el tope es 80,000 pesos, cuando debería ser 154,820. Vamos a establecerle a nuestros amigos televidentes esa diferencia que hay entre lo que es el sueldo mínimo nacional y el sueldo mínimo del sector público. Sí, el sueldo mínimo del sector público ya decíamos que está fijado en 10,000 pesos desde el principio del año 2019, y el salario mínimo nacional, que lo establece también
la ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y vale decir que el legislador diferencia muy claramente cuando habla del sueldo mínimo nacional o cuando habla del sueldo mínimo del sector público. Por ejemplo, hay multas, las de tránsito, las de medio ambiente y otras, que se refieren al sueldo mínimo del sector público y hay otras que se refieren al sueldo mínimo nacional. En la ley 8701, el salario mínimo nacional se calcula, según lo establece esta ley, en base al promedio simple de todos los sueldos mínimos del sector público no sectorizado. Y entonces esa es otra categoría. Sí, pero es, en vez de ser 10,000 pesos el sueldo mínimo público, el salario mínimo nacional es 19, en este momento es 19.352,50. Sí, y fue aumentado. Hubo una resolución de la TCS, que tengo las imágenes aquí, la buscaré para presentarla en un momentito. Sí, sí. Porque yo pensé inclusive hablar de eso. Déjame ver, se hicieron, mira, yo tengo por aquí, que lo iba a presentar. Tenemos que al primero de abril, ese sueldo mínimo nacional será de 21.774,80. Y para el 1 de febrero del 2026, pues estará en 23.223, de acuerdo a los aumentos de salario. Ese es los próximos sueldo, el salario mínimo nacional. Así es. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es que con esa mala aplicación, mal cálculo del límite máximo de pensión, se afecta a muchos servidores públicos que merecen y que tienen derecho a una pensión superior a los 80,000 pesos. En un estudio anterior que habíamos hecho desde el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos, encontramos que cuando se instituyó la ley en el 1981, ese límite solamente afectaba a los secretarios de Estado, hoy llamados ministros, y algunos subsecretarios, hoy denominados viceministros. Es decir, que solamente afectaba los sueldos muy altos. Sin embargo, ahora no solamente se afectan los sueldos de nivel alto, sino que se afectan niveles inferiores de directores, encargados y algunos puestos profesionales. Lo que pedimos al gobierno, en este caso ya al presidente, porque hemos tocado muchas puertas sin lograr una receptividad en nuestro reclamo, es que el presidente disponga que ese sueldo, ese cálculo se aplique como dice la ley 379/81 y la ley 8701. Pero como que eres injusto, Luis, porque, por ejemplo, yo conozco mucha gente que trabaja y gana buenos sueldos y quieren pensionarse, pero resulta que ese reglamento dice, ganan 200,000 pesos, pero si lo pensionan son con 80,000. Cuando hay una ordenanza que indica que debe ser el 80% del salario. Sí. Sin embargo, a ese renglón no se le aplica, pero sí se le aplica al renglón de los que ganan 10,000 pesos. Eso no lo publican, no lo pensionan con el 100%, que serían los 10,000. Sí. A eso le aplican al 80%. Sí. Entonces, como quiera, es una injusticia. Una iniquidad en ambos casos. Con respecto, bueno, es una injusticia con respecto a eso. Y lo lamentable es que entonces en las pensiones especiales, las pensiones que otorga el Poder Ejecutivo, no se cumple ese límite. Una prerrogativa del presidente. No se aplica ese límite. Eso es sin límite. Entonces muchas personas, funcionarios, a mí me dicen, bueno, yo estoy en esa misma situación, me saldría una pensión de 80,000, pero yo trataré de que me den una pensión especial. Entonces, buscan la solución por ese lado y no por pero para eso hay que tener una llavadura cerca del presidente. Sí, pero las tienen o se las buscan. Lo lamentable, y es lo que es uno de los aspectos que más hemos enfocado desde el MOPECEP, es el que entendamos que no podemos seguir aplicando parches, buscando soluciones particulares. Muchas de las pensiones se han otorgado en estos 6 años más pensiones especiales que pensiones civiles, que pensiones a los servidores regulares. Públicos. Oiga eso. Y con unos montos, y los montos de esas pensiones. Oigan. Y vitalicias.
el total de pensiones civiles que se han dado, la de los servidores públicos, son 11.720 en esos 6 años. Pensiones Esas especiales. son pensiones dentro del marco de la ley. De la ley, a los servidores públicos que tienen la antigüedad y la edad correspondiente. Pensiones especiales, las que otorga el presidente por discreción, fueron 14.494. Es decir, eso representa la de los servidores públicos apenas un 10%, y la de los del Poder Ejecutivo, esas discrecionales especiales, un 12%. Pero en el monto, las pensiones de los servidores públicos representó un 13.4% del total de los montos de todos los tipos de pensiones que se otorgaron, los 6 tipos de pensiones. La del Poder Ejecutivo representa una cuarta parte del total, más de una cuarta parte, el 25.3% del monto total. Es decir, que a pesar de que fueron más pensiones otorgadas, el monto fue mucho mayor, por lo mismo que estábamos conversando. Muchas personas que le toca una pensión que les resulta reducida por el mal cálculo del límite máximo de pensión, optan por buscar, por favoritismo, por coyuntura política, por lo que sea, una pensión especial. Y lo que nosotros decimos es, hagamos el cálculo como dice la ley, apliquemos la ley, no estemos resolviendo casos particulares. Ahora mismo hay varios sectores profesionales, gremios profesionales, que están buscando que se aprueben leyes para que se le elimine a su sector el límite máximo de pensión. Y eso es injusto. Nosotros creemos que tiene que... es injusto el límite, eliminémoslo para todos. Aunque todo sistema de reparto debe tener un límite. Lo que entendemos que ese límite debe ser justo. Además de las instituciones, Holguín, que tenemos, con un festival de pensiones acomodándose a ellos, a los gustos de ellos y a las necesidades de ellos. Sí. Y sin trabajar el tiempo que han trabajado otros también. Y eso es parte de lo que nosotros entendemos que debe corregirse. Que las aplicaciones, porque es verdad que ese límite está afectando, pero no puede ser que solo se corrija ese error a sectores particulares que tienen capacidad de lucha, que pueden presionar al gobierno y lograr facilidades que le corrijan. Si es injusto, si está mal, es malo para los policías, pero también para los servidores públicos de otras instituciones. Es malo para los médicos, pero también para los otros profesionales, los otros servidores públicos. Entonces, propiciemos soluciones que sean beneficiosas. Y una cosa importante es que nosotros hicimos un estudio en base a los datos de todas las pensiones que se otorgaron, y una de las cosas que evaluamos fue el impacto fiscal que tenían, porque algo importante que no quiero dejar de explicar es que así como lo del sector privado necesitan elevar sus ingresos para poder responder al incremento de la inflación, asimismo el servidor público de menos ingresos necesita aumentar para poder vivir y mantener un mínimo de calidad de vida. Parece que se entiende que el servidor público tiene muchas cosas cubiertas y no necesita de su ingreso. Nosotros no tenemos que ir a una pausa, pero en un momentito usted sabe que regresamos. No se mueva de ahí, que está muy interesante lo que estamos conversando en el día de hoy. Estamos de regreso en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Les recordamos que estamos conversando con Luis Eduardo Holguín, defensor de ese empleado público, de esos derechos de los empleados públicos, sobre todo el derecho a mejor salario y a mejores pensiones, porque los salarios generalmente, las pensiones, dependen de esos salarios, ¿verdad, Holguín? Que devengamos. Tú sabes que ustedes ahora en la pausa, Matos hizo un comentario y Holguín dijo, sí, claro, venimos con otros aspectos. Y gracias a Dios que no te lo mencionó, Andrés, porque yo tengo ese aspecto aquí plasmado para tratarlo con Holguín, porque yo misma he podido palpar lo terrible que es cuando una persona trabaja tantos años, hasta 30 años, 35 años. Entonces, pues termina, ¿verdad?, con una pensión 10,000, 8,000,
7,000 pesos, pero como ya las pensiones son de 10,000 pesos, las mínimas, ¿verdad? Pues las pensiones mínimas son de 10,000 pesos, pero ¿qué sucede con el seguro de salud cuando una persona gana esos 10,000 pesos? Resulta que yo me quedé pasmada cuando me di cuenta de esa situación. Una persona que tiene una pensión de 10,000 pesos a través de su empleo en el sector público, pues ellos le descuentan lo que es el seguro de salud. Y generalmente al que le dan un seguro contributivo, al que le dan un seguro contributivo, al que se lo daban, porque yo creo que los que están actuales no tienen acceso al seguro contributivo, sino que le pasan el seguro SENASA, pero hay personas que tuvieron acceso anteriormente al seguro contributivo. ¿Y qué sucede con ese seguro contributivo? Le descuentan, pero la esposa no tiene cobertura dentro de la seguridad social. No está en la canasta familiar. No puede. El seguro es para solamente beneficia al titular, que es el pensionado, pero a la esposa no. Y cuando yo investigo, llamo a pensiones y averiguo hasta CISARRIL. ¿Por qué? Porque no gana 11,000 pesos. Es de 11,000 pesos en adelante que el seguro le cubre al titular y a la esposa. Lo grave de esa situación es que cuando se habla del derecho de la persona afiliada, hay justificación o se permite ignorar, incumplir lo que dice la ley. Cuando se trata ¿Cómo que se permite, Luis? Sí, alegremente. Cuando aquí se cumple todo lo que es para beneficiar a las AFP y las ARS. No hay un aspecto que contemple la ley que no se aplique al 100%. E incluso cuando es para beneficiar a los afiliados, nunca. Cuando es para los afiliados, no. ¿Qué dice la ley con respecto al seguro de salud que le corresponde a los pensionados? Dice que los pensionados disfrutarán del seguro familiar de salud del régimen contributivo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Que cuando una persona que trabaja en una institución pública tiene los años y la edad para obtener su pensión, se pensiona, se suspende el seguro familiar de salud del régimen contributivo y en el mejor de los casos se le otorga el seguro subsidiado si tiene una pensión muy baja, o se le otorga un seguro que no es el mismo, no tiene la misma cobertura ni los mismos beneficios del seguro familiar del régimen contributivo, como ese. Ya no es familiar, es un seguro del pensionado solo. Como individual. Como si su pareja dejara de existir, pasara a un estatus de menos derecho que el que tiene. Pero la ley no dice eso. No, la ley de seguridad social. Esas son reglamentaciones. Pero eso son violaciones a la ley. No importa. Y son fruto de un sistema como el Sistema Dominicano de Seguridad Social que mezcla negocios que tienen intereses puramente de lucro con servicios fundamentales a los que tiene derecho la población. Y son dos cosas que no se mezclan, que no hay forma de conciliarlo. Cuando hablamos de derecho versus ganancias de sectores y ganancias muy cuantiosas de sectores que se han insertado en la seguridad social, obviamente estas instituciones solo ven la ganancia. Por eso las ARS, las AFP prefieren y buscan el filete, la parte gruesa que le da grandes ganancias. Fíjense cómo en la propuesta de modificación de la Ley de Seguridad Social reconocen y dicen, no, las AFP tienen problemas, vamos a reducir su ámbito de acción. Pero, ¿cuál es la reducción que están proponiendo? Los huesos, los que ganan poco, que lo cargue el Estado, porque eso dejan poco. El filete, los que tienen sueldo más alto, eso déjennoslo a nosotros, las ARS y las AFP. Entonces, así no. Vamos a instaurar un sistema que verdaderamente haga justicia, en donde se fomente la solidaridad, que el que más gana contribuya en mayor proporción para financiar los derechos que tienen los que menos ganan también, que es lo que propicia el sistema de reparto.
nosotros lo que planteamos es que las AFP se le quite la obligatoriedad de afiliación y que se haga un sistema de reparto que sea el que lleve que tenga la obligatoriedad de asegurar una pensión a cada persona que le corresponde. Para eso usted dice hay que cambiar la ley. Hay que cambiarla, pero hay que cambiarla ya. No podemos aceptar como población que se hagan parches, que se hagan cambios para beneficiar a un sector que tiene poder de lucha, que tiene poder de extorsión, que tiene poder de obligar a que se atiendan sus necesidades, sino que se reconozcan y se atiendan las necesidades de toda la población. De lo que menos se habla en el Congreso ahora mismo de ley de seguridad social. Sí, hay una información que la tenía agendada, pero la pasé por alto, y es que ya la propuesta, la reforma a la ley, se designó una comisión bicameral en la que están ya por nombres están conformados tanto la comisión del Senado como la Cámara de Diputados, de quienes van a trabajar en ese proyecto de modificación. Por lo menos ese es un paso adelante, porque teníamos el proyecto ahí engavetado y como el juego como que no se... Sí, pero nosotros, la población, tenemos que estar atentos y tenemos que participar, porque no puede ser un proceso de modificación que sea de remiendos, porque si no va a pasar lo mismo que pasó con la ley 1320. Pero tú sabes, hay vistas públicas. Pero sí, tú sabes que yo digo, Holguín, y es, yo siempre, indistinto a ustedes, que ustedes siempre se han enfocado en el tema de las ARS y la AFP. Yo siempre me he enfocado en que entre la AFP y las ARS y los afiliados está un ente que es el ente regulador y que representa y que está representado por el Estado, y es el que tiene que obligar a que todo esté fluyendo y a que las cosas se cumplan. Entonces podemos tener todas las leyes que tengamos, pero si el ente regulador no hace su papel, y yo siempre por eso enfilo hacia el Estado, hacia el ente regulador, para que sean ellos lo que realmente nos den lo que dice la ley. Pero fíjate que hace el ente regulador, como tú dices, supervisor, la Superintendencia de Pensiones. Y la CISARRIL. Yo encontré, no lo he encontrado no he hecho ese análisis en la CISARRIL, pero sí en CIPEN. Encontré muchas sentencias de las altas cortes publicadas. Y las copié, las descargué todas, las copié en un DVD y empecé a distribuirla en algunos compañeros que habíamos hablado sobre esta. Yo entendiendo que ahí estaban todas. No, ahí están las que favorecen a las AFP. No hay una sentencia que favorezca a los servidores públicos. Vamos a tener que traer a Luis otra vez, porque el tema es muy amplio, Sí, es muy amplio y muy interesante, y además muy importante, porque es hora de discutir todos esos temas, porque si vamos a trabajar con ese proyecto de ley, que evidentemente tendremos que tener modificación a la ley 8701. Nosotros agradeciéndole a ustedes el favor de su... Yo estoy mirando a quien nos está diciendo de que al favor de su atención. A Luis, de verdad, muchas gracias por estar aquí. A Andrés, encantada, un viernes más. A ustedes el próximo viernes nosotros nos vemos en una nueva cita con Sociedad y Seguridad Social, pero el lunes usted estará con Andrés Mato, Periodismo y Salud, y el doctor Alfredo Polanco. Hasta entonces. Gracias y hasta entonces.